Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hacer un repaso previo al examen. Como consejo les recomiendo que vayan pausando el video y ante cada una de las preguntas que vayamos haciendo, traten de pensar el tema y ver que se acuerdan, así van viendo que tienen que reforzar un poquito más. Bien, vamos a comenzar con bioseguridad. La primera pregunta es, ¿qué es la bioseguridad? Y para responderla, recuerden que se denomina bioseguridad al conjunto de principios, técnicas, prácticas y todos los protocolos de manejo que se implementan con el fin de evitar la liberación accidental o la exposición no intencional a agentes patógenos o a sus toxinas. En otras palabras, va a ser todas las medidas que nosotros podamos aplicar para evitar contaminar o exponernos a agentes que nos puedan generar algún tipo de infección. El objetivo de la bioseguridad es lograr actitudes, conductas que disminuyan el riesgo del personal de salud de contraer infecciones o de sufrir accidentes laborales durante el desempeño de todas sus actividades. ¿Sí? Como siempre, lo que buscamos es prevención de infecciones. Bien, y la bioseguridad se va a basar en tres principios fundamentales y tenemos que saber cuáles son esos principios, ¿sí? A ver si se acuerdan. El primero era de universalidad. Este principio nos decía que todo paciente o sus fluidos se encuentran infectados hasta que se demuestre lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Se establece que tenemos que asumir que toda persona está infectada al igual que sus fluidos o los objetos que se hayan estado en contacto con esa persona sean potencialmente infectantes, ¿sí? Porque a simple vista yo no puedo saber qué es lo que tiene la otra persona o no, si tiene alguna infección o si tiene alguna enfermedad. Entonces, en caso de que la tenga, yo voy a aplicar medidas para evitar contagiarme de esa infección. Pero en caso de que yo no sepa si el paciente lo tiene o no, ante la duda, aplico el principio de universalidad, tratando de hacer bioseguridad para evitar que yo tenga algún tipo de contaminación. ¿Sí? Por eso todo paciente o sus fluidos, cualquier secreción, la saliva, la sangre, la orina, va a estar infectado hasta que se demuestre lo contrario. Y es por eso que yo me voy a tener que cuidar con absolutamente todos los pacientes cuando esté en contacto con ellos o con alguna de sus secreciones. ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Sí? Pasamos al segundo principio, que es el uso de barreras protectoras. Acá lo que implica es el uso de distintos dispositivos que van a actuar como barreras físicas entre el paciente o la otra persona y yo, con el fin de evitar o de disminuir el riesgo de contacto, ya sea con los fluidos o con los materiales que sean potencialmente infectantes. Entonces, entre mi piel y la piel o la secreción de otro paciente va a haber una interfaz que va a ser una barrera protectora. Con esto evito, ¿sí?, la contaminación, que entre algún microorganismo a mi piel, o disminuyo el riesgo, ¿sí? Porque hay veces que si hay mal uso del equipo o hay algún accidente o se rompe algo, solamente se disminuye y no se evita al 100%. ¿Qué barreras protectoras son las que nosotros tenemos a nuestro alcance para usar? Principalmente para las manos los guantes, los barbijos. Recuerden que el barbijo debe cubrir tanto la nariz como la boca. Gafas para los ojos, las batas para cubrir a nuestro uniforme. Sí, van a ser batas de manga larga que lleguen hasta nuestras muñecas y por lo menos hasta las rodillas. Gorros o cofias para cubrir completamente el pelo, si todo el pelo debe estar dentro de la cofia. Son las barreras protectoras que se usan con más frecuencia. ¿Sí? Acá vamos a ver una imagen. Vamos a tener tanto barreras físicas como químicas. Las físicas son todas aquellas que estuvimos mencionando. ¿Sí? Acá se ve la imagen de una persona colocándose los guantes, el barbijo, ¿sí? Una de las tiras de barbijo va por encima de la oreja y la otra va por debajo, cubriendo totalmente la nariz y la boca. Acá ya vemos una bata, así como dijimos es de manga larga. Y este está completamente vestido porque también vemos que tiene guantes, que tiene barbijo y que tiene cofia. En esta imagen vemos también un barbijo con una cofia y unas gafas. Como se ve en esta imagen, la cofia cubre por completo todo el cabello de la persona.
Bien, y las barreras químicas hacen referencia principalmente a lo que es el lavado de manos, la desinfección y la esterilización. Si recuerden que el lavado de manos tenemos el lavado de manos clínico y el quirúrgico. Si el clínico es el casual, el que vamos a hacer en nuestros hogares o antes y después de ver a cada paciente, y el quirúrgico el que se hace previo a cada cirugía, que consta de 3 lavados consecutivos de manos, muñecas, antebrazos hasta los codos. Y más adelante vamos a repasar la desinfección y esterilización, pero acá lo que vemos es la imagen de un autoclave donde se realiza la esterilización de instrumental quirúrgico. Teníamos un tercer principio dentro de la bioseguridad y este nos habla de la gestión adecuada de residuos. Los 3 principios son igual de importantes, ¿sí? Es tanto para cuidarnos uno como al paciente, como al medio y en sí a la comunidad. La gestión adecuada de residuos tiene el objetivo principal de tener un manejo adecuado, ¿sí?, de todos los desechos para reducir, tanto como sea posible, los riesgos propios de la actividad hospitalaria que pueden afectar tanto a la salud de la población que usa estos servicios como la comunidad y el medio ambiente. Por eso cada uno de los residuos o de los desechos que nosotros tengamos va a tener indicación de tirarse en algún lugar en específico, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles eran? Teníamos las bolsas negras que iban a estar en los cestos de basura. La indicación para estas bolsas es todos los desechos domiciliarios, y recuerden todo lo que no haya estado en contacto con pacientes. Principalmente van a ser papeles, cartones, todo lo que sea administrativo va a ir en esos cestos. Por otro lado, contamos con cestos que tienen bolsas rojas, y en las bolsas rojas van todos los desechos biopatogénicos o que estuvieran en contacto con pacientes o alguna de sus secreciones. Por eso, si yo tengo alguna jeringa que tiene sangre o algún algodón que estuvo en contacto con alguna secreción, la bolsa colectora de orina de algún paciente que haya estado sondado y tenga su orina, los pañales que contengan materia fecal, todos los desechos que hayan estado en contacto con pacientes o sus secreciones van a ir por dentro de las bolsas rojas. Y por último, esta imagen que vemos por debajo tiene distintos tipos de descartadores. Recuerden que los descartadores son cajas rígidas y pequeñas en la que lo que corresponde tirar en ellos son los elementos cortopunzantes. Por eso son rígidos, para evitar que algún elemento cortopunzante pueda atravesar la superficie del descartador. Entonces, en el descartador solamente lo cortopunzante, por ejemplo, agujas, bisturí, ¿sí? Yo le saco sangre a un paciente. Tenemos la jeringa, el envoltorio de la jeringa, la aguja, el envoltorio de la aguja, un par de guantes de látex, un algodoncito con alcohol, ¿sí? Y esos van a ser mis elementos. Cuando yo abro la jeringa y abro la aguja, esos papeles que están limpios y no estuvieron en contacto con nadie, tranquilamente pueden ir al cesto negro de bolsa negra, sí, o común. Una vez que saco sangre, tanto la jeringa que tiene sangre, ¿sí?, una vez que yo ya pasé a los tubitos que se va a hacer la muestra, ya está vacía, pero estuvo en contacto con la sangre del paciente, como los guantes que yo utilicé o el algodón que utilicé para hacer la asepsia previo a sacar sangre, van a ir en la bolsa roja. Y la aguja con la que hice la extracción va a ir en el descartador. Bueno, y ahora vamos a ver estos conceptos que tienen que saber qué es lo que significa cada uno y la diferencia entre sí. Desinfección, esterilización y asepsia. La esterilización mata o elimina a todas las formas de vida, incluyendo las esporas en las superficies inanimadas, por lo cual va a matar a los 4 tipos de agente, incluyendo a las esporas, que son las formas de resistencia bacterianas, y se utiliza, como dice, en superficies inanimadas, ¿sí?, no vivas. A diferencia, la desinfección mata o elimina a todas las formas de vida, menos a las esporas, y también en las superficies inanimadas. Es decir, la diferencia entre esterilización y desinfección es que una elimina las esporas y la otra no, pero ambas se realizan sobre superficies inanimadas.
Por último, la asepsia lo que hace es reducir la cantidad de flora normal en las superficies corporales. Entonces vamos a estar hablando de superficies animadas. Reduce la cantidad de microorganismos que viven normalmente en el cuerpo, ¿sí? Y al ser sobre superficies animadas, va a ser sobre el hombre o animales. Va a ser, por ejemplo, cada vez que nosotros nos lavemos las manos. Viven normalmente microorganismos o bacterias en nuestras manos, en la piel. Cada vez que hagamos asepsia, vamos a disminuir la cantidad de esa flora. Y hablando del lavado de manos, nosotros tenemos varias cosas para hacer el lavado de manos, ¿sí? ¿Con qué se lavarían las manos ustedes? Principalmente es con agua y con jabón. Y cuando no haya agua y jabón, se pueden usar antisépticos como el alcohol, ¿sí? El alcohol líquido, etílico del 70%, o el alcohol en gel. Se prefiere siempre el líquido, ya que el gel no va a ser suficiente si las manos están sucias. Pero principalmente vamos a usar agua y jabón, en caso que no haya alcohol. Con esto ya terminamos los conceptos de bioseguridad. Sí, es importante saber entonces qué es la bioseguridad, los principios, los conceptos de esterilización, desinfección, asepsia y el lavado de manos. Ahora vamos a hablar un poco de los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Sí, acuérdense que son 4. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón por minuto, ¿sí? Es latidos por minuto. El valor normal de la frecuencia cardíaca en una persona adulta es de 60 a 100 latidos por minuto. Y esto se puede cuantificar o medir a través de diferentes maneras. Una era a través del método palpatorio. Recuerden que la frecuencia cardíaca se iba a poder sentir a través del pulso. Es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Y cada vez que el corazón late, se contrae y con esa contracción genera que se eyecte sangre. Y la sangre va a empujar la pared de las arterias. Entonces nosotros palpando el pulso vamos a poder hacer una traducción de lo que es la frecuencia cardíaca. En el método palpatorio lo que nosotros vamos a hacer es con el segundo y el tercer dedo de nuestra mano palpar alguno de los pulsos y cronometrar durante 1 minuto cuántos latidos percibimos. Cualquiera de los pulsos, ¿sí? Tanto periféricos como centrales, es lo mismo. Y por otro lado teníamos el método auscultatorio. Y con el método auscultatorio lo que hacíamos era escuchar a través de nuestro estetoscopio los latidos cardíacos. ¿Sí? Eso teníamos los 4 focos en el corazón donde íbamos a escuchar el cierre de las válvulas. Y cada vez que escuchábamos el ritmo, tuk tuk, tuk tuk, contábamos la frecuencia cardíaca también cronometrando en 1 minuto. Como dijimos, el valor normal es que sean entre 60 a 100 latidos por minuto en adultos. Por lo cual, en caso de que encontremos más de 100 latidos por minuto, vamos a estar hablando de una taquicardia. Y si encontramos menos de 60 latidos por minuto, vamos a estar hablando de una bradicardia. El segundo de los signos vitales que mencionamos es la frecuencia respiratoria. Y en este caso también, como seguimos hablando de frecuencias, es en función de un tiempo. Va a ser la cantidad de respiraciones por minuto. El valor normal de las respiraciones por minuto es de 14 a 20, ¿sí? En adultos. Y eso se va a llamar eupnea. De la misma manera que la frecuencia cardíaca podía estar aumentada o disminuida, lo mismo va a ocurrir con la frecuencia respiratoria. Se va a llamar taquipnea al aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales, es decir, a más de 20 respiraciones por minuto, y se llama bradipnea a la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales, es decir, a menos de 14 respiraciones por minuto. ¿Y cómo hacíamos nosotros para medir la frecuencia respiratoria? Teníamos que no avisarle al paciente lo que íbamos a hacer porque podía modificar su tipo de respiración, y solamente con observarlo o incluso apoyando la mano en el abdomen o en el tórax,
durante un minuto cronometrado, ver las elevaciones que tiene en el tórax el paciente y los movimientos respiratorios. De esa forma los contamos y en un minuto ya tendríamos las respiraciones por minuto. El tercer signo vital es la tensión arterial. La tensión arterial se definía como la presión, ¿sí?, que ejerce la sangre en el interior de las arterias contra las paredes. Cuando nosotros tomamos la presión arterial en un paciente, medimos la fuerza con la que va a fluir la sangre a través de las arterias. Recuerden que el corazón tenía dos momentos, uno en el que se contraía o el momento sistólico del ciclo cardíaco y un momento en el que se relajaba o el momento diastólico. Esto también se va a traducir en que la sangre va a tener diferentes presiones, no es la misma presión que va a hacer la sangre contra la pared de las arterias cuando el corazón se esté contrayendo, a que la presión que va a hacer la sangre cuando el corazón esté relajado. Por eso tenemos dos presiones arteriales, la sistólica y la diastólica. La sistólica, o la máxima o la más alta, va a ser en el momento que el corazón se esté contrayendo y genere la eyección de la sangre, por eso esta misma va a empujar con mucha fuerza la pared de las arterias. A diferencia de la presión arterial diastólica, que se condice con el momento en el que el corazón está relajado, por lo cual la sangre va a empujar con menos fuerza la pared de las arterias. El valor normal de la presión arterial sistólica o de la máxima va a ser entre 120 y menos de 140 milímetros de mercurio. Y a medida que el corazón se vaya relajando y nos dé una presión diastólica, el valor normal de la misma va a ser entre 60 y no más de 90 milímetros de mercurio. También hay otra relación que nosotros usamos que se llama presión arterial media y el valor normal en los adultos es entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Entonces, la tensión diastólica se define como la tensión arterial que se registra en la fase diastólica o al momento de relajación y llenado del corazón. La tensión sistólica se define como la tensión arterial que se va a registrar en la fase sistólica o al momento de contracción del corazón y en el que se eyecta la sangre. Los valores normales van a ser de 120 a 80. Sí, 120 la sistólica, 80 la diastólica. El cuarto signo vital es la temperatura. La temperatura va a ser el grado de calor que tiene el cuerpo como consecuencia del equilibrio que se mantiene entre todos los procesos que se generan en el cuerpo que producen calor y todos los procesos que se generan en el cuerpo que eliminan calor. Entonces, entre el calor que se produce y el que se elimina, el equilibrio va a darnos la temperatura corporal. Los valores normales de la temperatura corporal son de 36 a 37 grados Celsius. En caso de que esté disminuido, vamos a tener hipotermia, ¿sí?, por debajo de los valores normales, menos de 36. En caso de que esté aumentado, más de 37, vamos a tener una hipertermia. Y a partir de acá, que haya más de 37 grados, hablamos de hipertermia, pero tenemos que diferenciar los dos conceptos, el de febrícula y el de fiebre. Febrícula es el aumento de la temperatura corporal, es decir, más de 37, pero menos de 38. Entonces va a ser hasta 37,9. A diferencia de la fiebre, que también es el aumento de la temperatura corporal, pero es por encima de los valores de 38 grados Celsius. ¿Cómo podemos medir la temperatura? En oído, en boca o en recto, ¿sí?, o en la axila, que es la que más frecuentemente se usa. Hay que tener en cuenta que hay una variación de medio grado con respecto a la temperatura axilar. Esto quiere decir que si yo me mido en la axila y me da 36,5, si yo me mido en el oído, en la boca o el recto, me debería dar 37. ¿Sí? La axila es medio grado menos que el resto. Bien, ¿qué es el pulso? Ya estuvimos hablando un poco de esto, pero vamos a repasar el concepto. El pulso es una onda de presión que se provoca por la expansión de las arterias como consecuencia de que circule la sangre. ¿Sí? Cuando la sangre va circulando a través de las arterias, va a ir golpeando la pared y eso genera lo que nosotros podamos percibir como pulso. Dentro de los pulsos los podíamos clasificar en centrales y en periféricos. ¿Cuáles van a ser los centrales y cuáles los periféricos?
Los centrales van a ser únicamente dos, los carotidios, que estaban a nivel del cuello, ¿sí? Recuerden siempre palpar con el segundo y tercer dedo los pulsos, y el femoral, que está a nivel de la ingle. Esos únicos dos. Ahora, todo el resto de los pulsos que podamos palpar en el cuerpo, el humeral, ¿sí? En el brazo, el cubital, en la muñeca, el radial, del otro lado de la muñeca, el popliteo, por detrás de la rodilla, el tibial, a la altura del tobillo, y el pedio, en el área de la ojota, en el pie, todos ellos van a ser pulsos periféricos. No hay diferencia entre los pulsos centrales y periféricos. Recuerden que nada más importan los centrales cuando estamos en alguna emergencia y nosotros necesitamos saber si esa persona tiene pulso o no para poder actuar de forma más rápida y determinar si tenemos que empezar con maniobras de reanimación o no. Pero para una evaluación de pulso clásica en un consultorio vamos a utilizar los pulsos periféricos. Y acá tenemos una imagen, ¿sí? Vemos el pulso temporal a nivel de la sien, el humeral del lado interno del brazo por encima del pliegue del codo, el radial, recuerden que el radial está del lado del dedo pulgar y el cubital del otro lado. Tibial posterior, ¿sí? Por detrás del huesito del tobillo, el carotidio a nivel del cuello, el axilar también se puede palpar en la fosa axilar, el femoral en la ingle, popliteo por detrás de la rodilla y el pedio en el área de la ojota. Entonces, únicamente central vamos a tener al femoral y al carotidio. Estos son los conceptos que tienen que conocer principalmente para el examen, si son los más relevantes. Entonces, recordar qué es la bioseguridad, cuáles son los principios de la bioseguridad, si hablamos del de universalidad, el uso de barreras protectoras y la gestión adecuada de residuos, los conceptos de desinfección, esterilización y asepsia. Dijimos que la esterilización mataba todo tipo de vida, incluyendo esporas, a diferencia de la desinfección que no incluye las esporas. Pero ambas dos se van a realizar sobre superficies inanimadas. A diferencia de la asepsia, que lo que hacemos es disminuir la flora normal y se hace sobre superficies animadas. Recordar que el lavado de manos se va a realizar principalmente con agua y con jabón y en caso de no contar con ello vamos a utilizar alcohol, no alguna otra solución. ¿Cuáles son los signos vitales? Recordar que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Todos ellos van a tener un valor normal, una forma de medirlo y valores alterados, ¿sí? Lo ordenamos. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto. El valor normal en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cómo lo vamos a medir? Con el método palpatorio, palpando el pulso, o auscultatorio, escuchando con el estetoscopio. Si está aumentada, tenemos taquicardia con más de 100 latidos por minuto, y si está disminuida, tenemos bradicardia con menos de 60 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones por minuto. ¿Cómo la medimos? Mirando o apoyando la mano sobre el tórax del paciente y viendo la cantidad de veces que se expande en un minuto. El valor normal es de 14 a 20 respiraciones por minuto. Si hay más de 20, estamos en presencia de taquipnea y si hay menos de 14, bradipnea. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre choca las paredes de las arterias. El valor normal es 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. Y cómo se mide a través de un esfingomanómetro, ya sea digital o manual, que nos va a dar estos valores. Si estamos por debajo de los valores normales vamos a tener hipotensión y si estamos por encima de 140-90, hipertensión. La temperatura es el grado de calor del cuerpo. ¿Cómo lo medimos? Con un termómetro, ya sea en la boca, en el oído, en el recto o en la axila. El valor normal es de 36 a 37. Menos hablamos de hipotermia, más de hipertermia. Si hablamos de 37 a 38 sería una febrícula y de más de 38 fiebre. Finalmente, ¿qué es el pulso? Dijimos que el pulso era la onda de presión que se genera por la circulación de la sangre sobre las arterias y distinguir los pulsos centrales de los periféricos. Los centrales van a ser únicamente el carotidio y el femoral. El resto de los pulsos que estén en todas las arterias del cuerpo van a ser periféricos. Ahora sí, a estudiar, muchas pilas para el día del examen
Y muchas gracias por su atención a lo largo de este módulo. Cualquier duda o consulta que les haya quedado de las clases, me las hacen sin ningún problema, estoy a su disposición.